Oye, que, mira, dice, ahí la tengo. Ven, listo. ¿Y por dónde las veo? Ok, chao. Buenos días a todos, a las personas que han llegado y muchas gracias. Vamos a esperar unos minutos para conectarnos y empezar esta presentación. Bueno, primero que todo, buenos días. Muchas gracias para las personas que nos acompañan este día en esta capacitación. Mi nombre es Freddy Cardona, soy arquitecto especificador de ETEX. Trabajo en la regional Oriente y trabajo específicamente en la zona de Medellín, Antioquia y Córdoba. Hoy la idea es hablarles de los sistemas de manejo de zonas húmedas de construcción en seco que tiene ETEX para el mercado nacional y esperamos pues que esta información les sea de gran utilidad. Las preguntas y las inquietudes nos las pueden ir transmitiendo al chat. Nos acompaña mi compañero Juan Pablo Villafañe, quien nos hará el soporte de las preguntas y las inquietudes que ustedes a bien tengan a hacer. Eh, Perdón. Vamos a empezar por hablar de lo que son las soluciones en zonas húmedas de construcción en seco. Y para esto, pues vamos a definir y hablar un poco de lo que son los tipos de humedades que se presentan en la construcción. En la construcción tradicional hay diferentes tipos de humedad y vamos a hablar inicialmente de lo que es la humedad accidental. La humedad accidental es aquella humedad que se presenta por ruptura de tuberías, que trae como consecuencia
humedades, de inundación, derrames. La segunda es la humedad por capilaridad, que es la humedad que se presenta normalmente en las zonas bajas de los muros. Es básicamente por humedad que viene del terreno, es humedad que se transmite desde la cimentación del edificio y que genera diferentes tipos de efectos y patologías. Vamos a ver también la humedad por filtración, que es la humedad que se da a través de filtraciones, de huecos, de grietas. Normalmente se genera también en lugar de manchas, alfajías en las ventanas, y tiene diferentes tipos de efectos. La humedad en obra es la humedad residual que se da en los procesos de edificación, es aquella que se da por abundante cantidad de agua en las obras. Normalmente nuestros sistemas de construcción tradicionales se caracterizan por tener gran cantidad de agua, y esta humedad, esta agua residual es la que se queda retenida en las obras y aparece con diferentes tipos de patología en las mismas, generando como tal manchas, efluorescencias en las mismas. Y la quinta es la humedad por condensación. Es la humedad que se genera básicamente por la humedad relativa alta en el ambiente, por humedad interna, y tiene diferentes patologías, se manifiesta de diferentes maneras en los procesos constructivos. Las humedades como tal se convierten en patología cuando aparecen por una forma indeseada, por una forma no controlada y en proporciones superiores a lo establecido o a lo normal. Y se manifiesta tanto en cualquier material de constructivo o en el proceso de construcción. ¿Cuáles son algunas de las patologías que se dan por estas humedades? Vamos a ver y a tratar de describir algunas. En general son también muy comunes y entre sí. En el primero, la fuente de humedad por filtración, la que dijimos que es por fisuras. La patología que más común es el desprendimiento de la cerámica, la presencia de manchas y de hongos en las caras opuestas a donde está generándose la humedad. El fenómeno de capilaridad como lo dijimos, es la humedad que viene del terreno, la humedad que sube por las paredes, y también se manifiesta con la patología de desprendimiento de cerámica, se manifiesta con manchas y también con hongos en las caras opuestas. Luego, el tercer caso que vimos, la condensación, se manifiesta de manera de manchas y hongos en los cielos y con efluorescencias. O sea, efluorescencias son reacciones químicas que se manifiestan a través de manchas y hongos. Y la cuarta patología, que es la humedad accidental, la que se da por ruptura, que se da accidentalmente, se manifiesta con la patología también de desprendimiento de cerámicas, la presencia de manchas y hongos en la superficie. ¿Cómo controlamos la humedad? Siempre ha sido un tema difícil de manejar en la construcción, pero hay diferentes maneras de uno enfrentarla. El controlar la humedad garantiza la larga vida de la edificación y la buena calidad del aire al interior. Y básicamente se basa en tres principios. El primero, controlar el agua en el estado líquido. Una de las mejores formas de controlar la humedad es controlar la presencia de agua en estado líquido dentro de la edificación, ya sea cuando está en el proceso constructivo, para evitando de que haya mucho emposamiento, que haya agua retenida en la obra. O lo segundo, pues evitar las fuentes de agua al interior de la obra. También se previene la presencia de humedad en exceso en el interior, controlando el vapor de agua, controlando los flujos de aire. Esto lo que hacemos es básicamente generando espacios de ventilación,
evitando que la humedad se quede retenida en el interior. Hay veces yo pongo un ejemplo cuando hablamos de controlado humedad, por ejemplo, cuando vamos en el vehículo normalmente y empieza a llover, la mejor forma de controlar la condensación que se manifiesta a través del empañamiento de los vidrios es abriendo las ventanas. Algo similar se debe ejecutar en la obra, o sea, generar espacios, abrir ventanas, abrir puertas y que haya espacios de circulación. Y el tercer caso o la tercera forma de controlar la humedad en las obras es a través de la selección de materiales adecuados, de materiales resistentes a la humedad, y es aquí pues, donde nosotros entramos a trabajar con nuestras soluciones ETEX. Aquí vamos a ver algo del portafolio más usado para el manejo de esas zonas húmedas en construcción en seco, y básicamente son 4. Tenemos las placas RH, tenemos las placas estándar, tenemos la Superboard enchape y tenemos la Superboard estándar. Muchos se preguntarán, pero venga, ¿cómo así? ¿Qué placa G-Plug estándar para manejo de zonas húmedas? Sí, señores. Por las características y como vimos los diferentes tipos de patologías que se presentan y los diferentes tipos de humedad, una forma de controlar la humedad es a través también de las placas G-Plug estándar, sobre todo en aquellas que tienen que ver con condensación, con vapor de agua, donde digámoslo que no es presencia directa de agua, sino a través del agua en su estado gaseoso. La placa estándar ayuda a controlar esa humedad porque ya tiene una propiedad que absorbe la humedad y vuelve y la libera. ¿Cuáles son los tipos de zonas húmedas o qué definimos como zonas húmedas en la construcción? Aquí nosotros hemos dividido en 2 tipos de construcción para lo que nosotros usamos normalmente. Son la construcción residencial y la construcción institucional. Dentro de la construcción institucional está todo lo diferente a viviendas, llámese hospitales, oficinas, hoteles, edificios institucionales, educativos, cualquiera de ese tipo. En la residencial, lo que se define como zona húmeda son los baños, las cocinas, los patios de zonas de ropa y los balcones. Señores, los balcones se definen como zona húmeda, no como zona seca. En lo institucional están, al igual que en la vivienda, están también los baños, están también las cocinas, están los saunas, están los turcos, están los servicios, están las piscinas interiores, están las terrazas cubiertas y vuelven a aparecer los balcones. Vamos a ver cuáles son las soluciones para cada uno de esos tipos y vamos a empezar por la parte residencial. En la residencial tenemos que empezar por definir 2 áreas. Hay que definir área expuesta y áreas no expuestas. ¿Y qué quiero decir con eso? Área expuesta a contacto directo con agua. Y área no expuesta es aquella que, como su nombre lo dice, no está expuesta a contacto directo con agua, pero sí a una humedad por condensación, por vapor. O sea, no está el agua en su estado líquido o, digámoslo de alguna manera, sólido. Entonces, esas 2 áreas que vamos a definir en el baño, las vamos a tratar de manera diferente. Si vemos acá la zona donde está el lavamanos y donde está el sanitario, eso es lo que definimos como zona no expuesta. Y para este caso, aquí estamos tomando un caso particular y es una zona de baño hecha totalmente en sistema seco. O sea, aquí no está hecho en mampostería, no está hecho en ladrillo. Todos los muros son en sistema seco. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer es que hacia el interior, estas paredes que dan hacia esta zona no expuesta, la placa correcta a instalar es
la placa G-Plaque RH. Mientras que en la zona expuesta es la ducha. Aquí debemos instalar placa de Superboard enchape para las zonas expuestas de la ducha. Bueno, muchos se preguntarán, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué aquí esta y aquí Superboard? ¿Y por qué aquí placa RH? La descripción es muy sencilla. Las placas RH lo que tienen es que en su interior, en su núcleo de yeso, están dentro de los aditivos que contiene el material, tiene silicona. Pero ojo, el papel no tiene absolutamente nada. El papel lo único que tiene es el color verde para identificarla. ¿Y por qué se recomienda colocarla en esa zona no expuesta? Por lo que les dije, aquí la presencia de humedad es más en estado gaseoso, no es sólida. Entonces, ¿qué pasa? Si en determinado momento el enchape que está puesto acá sobre esta zona, sobre estas placas RH, nos permitiese el paso de humedad, digámoslo que el papel no se va a ver tan afectado o no se va a ver afectado y mucho menos la placa RH. Mientras que si estamos acá en la ducha y por algún motivo el enchape no nos garantiza la estanqueidad o la impermeabilidad y nos permite de alguna manera el posible paso de agua hasta la placa de Superboard, pues lo primero que va a pasar es que el Superboard, como va a tener una protección, él va a tener un revestimiento con una resina acrílica, pues va a estar protegido. Y segundo, si le llegase a entrar agua, el material no se va a degradar, no se va a ver, digámoslo, afectado de alguna manera. Entonces, podemos garantizar que los enchapes van a permanecer mucho más estables en este lado. ¿Qué consideraciones importantes debemos tener en cuenta para cuando vamos a construir una zona húmeda y empecemos pues por el baño? Mire, muchas de estas recomendaciones que voy a hablar acá, y voy a hacer mucho énfasis aquí al principio, se van a repetir en todas las recomendaciones de esta charla. Lo primero que tenemos que garantizar es la deflexión máxima admisible. Eso en términos prácticos, eso lo que quiere decir es que debemos garantizar la rigidez del sistema. De pronto, para los que no manejan estos términos, voy a tratar de ser un poco más explicativo para que me entiendan. Todo elemento, llámese columna, estructura, lo que sea, tiene un factor de deformación, o sea, ante un esfuerzo, ante un empuje o ante una carga, él puede deflectarse un poco de su eje. ¿Qué nos está diciendo esto? Que nos está fijando un límite como máximo donde él se podría deflectar y mover. Entonces, aquí lo importante es que el sistema sea rígido y nos dice algo. O sea, voy a poner un ejemplo. Si un muro, por decir algo, un muro en drywall mide 3,60, que es lo que significa L, si yo lo divido 3,60, lo divido sobre 360, me está diciendo que ese muro solamente se puede deflectar, moverse de su eje, se puede mover solamente máximo hasta 1 centímetro. Esa es la rigidez. Si ese muro por algún motivo se nos mueve más de 1 centímetro de ese eje, se nos mueve por decir algo, ese muro ya no cumple con la rigidez requerida para que el sistema sea estable. Lo segundo que nos dice acá es que como vamos a instalar placas de Superboard, es muy importante que el refuerzo horizontal tenga tenga riostras de manera horizontal.
¿Para qué? Para que podamos apoyar la placa en todo en todo el sentido, la placa esté apoyada en todo su perímetro. Listo. Eso es importante para que lo tengamos bien claro. La placa siempre va a tener ojo, estos refuerzos de perímetros horizontales son independientes de las riostras que por algún motivo defina el diseñador estructural. O sea, no tienen absolutamente nada que ver, porque a nosotros puede que el fabricante de perfilería o el diseñador de la estructura en algún momento para un muro de esa altura nos solicite que lleve una riostra a la mitad o a L tercios. Es independiente. Aquí tenemos, aquí en la presentación hablamos de un paral base 9, un perfil de 89 milímetros de espesor por un espesor de lámina de .86 o lo que llaman mal llamado calibre 20, pero nosotros vamos a hablar de espesores de lámina sin recubrimiento galvanizado, esto es 0.86. Más que esto, más que definir el espesor o el calibre, lo que tenemos que garantizar es que el diseño o la composición estructural del sistema nos garantice esta deflexión. Llámese con perfilería de .45 o con perfilería calibre por .86. Aquí hablamos de calibre .86 de espesor. Hablamos básicamente por el tema de Superboard, pero como tenemos placas también, placas de yeso, podemos hablar de espesores de .455. Hablamos que en la cara expuesta hablamos de Superboard en chape de 10 milímetros. Bueno, se me olvida algo acá. Para garantizar esa rigidez, esta deflexión, pues aquí estamos hablando de parales cada 47. Y aquí quiero hacer un recuento. Es importante que tengan en cuenta, normalmente para que nos dé esas deflexiones, la separación de los parales se da entre 47 o cada 48,8. Normalmente los instaladores vienen o trabajan los muros convencionales, los muros divisorios, los muros que son pintados, los trabajan con separaciones cada 61. Siempre que va en chape, la perfilería va más cerca. Eso es un patrón generalizado, pero eso se refuerza con una parte estructural. En la placa donde va la cara del lavamanos, vamos con placa RH. En la cara opuestas sin tuberías, aquí me disculpan, pero me voy a devolver porque aquí no hice énfasis, pero hay una cosa importante. Miren, en esta presentación, acá tenemos placa RH en esta cara y tenemos placa RH en esta cara, pero en esta tenemos placa RH y tenemos placa estándar. ¿Cuál es la diferencia en estos dos muros? La diferencia está dada básicamente en que este muro que lleva tubería debe tener placa RH por ambas caras y este que no lleva tubería debe llevar placa estándar por la cara contraria. Lo mismo para el Superboard. En la ducha, en la zona de ducha, donde van, por ejemplo, las redes de abasto, mire que es que este muro nos lleva todas las redes que está suministrando agua al baño. Esta lleva también placa RH en la cara, en la misma cara, pero en los muros donde no van tuberías, podemos colocar hacia la cara expuesta, podemos colocar placa estándar. Los acabados para la zona de Superboard en chape, es importante marcar la dilatación entre las placas de Superboard, dejar los 3 milímetros de separación que se recomienda y usar adhesivo epóxico para la fijación de las placas entre sí. Con esto que estamos siempre buscando, darle la mayor rigidez posible al sistema. Y un aspecto importante es que la fijación de los enchapes lo debemos hacer con adhesivos tradicionales, pero mejorados con aditivos con látex. Para las zonas de placas RH,
En las zonas donde va la placa RH se recomienda la instalación de cinta de papel. Y ojo, solamente llegamos hasta el nivel de acabado 2. Acuérdese que en Drywall normalmente hablamos de 6 niveles de acabado. Hablamos de 6 porque arrancamos del nivel 0 y llegamos al nivel 5, pero en el nivel 2 solamente lo que hacemos es rellenar la junta con masilla y pegar la cinta de papel. Los acabados del cielo o los acabados se hace básicamente con cinta tradicional. Voy a dar aquí unos minutos y vamos a leer algunas inquietudes que me están transmitiendo. Me dicen que el señor Fernando González, pero que cómo se soluciona el cambio de espesor entre una lámina RH y una superboard. Eso lo vamos a contestar enseguida en la próxima diapositiva. El señor Harold Medina dice, con la división de la ducha es una opción para que quede oculta o con el enchape. Aquí vamos a ver que la junta debe quedar marcada. Aquí me pregunta el señor Héctor Caicedo, dice, los aislantes es solamente al paral, que van solo al muro. Me disculpan, pero no, ahí sí no entiendo esa pregunta. El, el señor Efraín Ramírez dice, una pregunta, ¿pueden ir perfiles reforzados horizontales entre paral y paral? Sí, eso es lo que, o sea, lo que estaba explicando y lo que dije anteriormente. Y deben ir refuerzos horizontales, son independientes a la recomendación que del estructural. Acuérdense que cuando hablamos de sistemas en Drywall, normalmente, ojalá pudiéramos siempre pedir el acompañamiento de los fabricantes de perfilería o de una persona que conozca el tema y nos ayude un poco a la definición del tema de la estructura. Y el refuerzo, la riostra horizontal es independiente. La riostra de la que estamos hablando simplemente es para poder apoyar todas las placas de superboard en su perímetro. La recomendación es que las placas de superboard siempre deben ir apoyadas en todo el perímetro. Entonces, si las placas están acostadas, debemos colocar refuerzos cada uno 22 para poder colocar la placa y fijar los tornillos en todo el perímetro. Acuérdense que cuando yo fijo una placa de superboard, los tornillos interiores deben ir máximo cada 30 centímetros, pero los tornillos que van en todo el perímetro de la placa, la recomendación es que vayan cada 15 centímetros. El señor Francois Arango dice, G-Pla RH y Superboard enchape tienen el mismo espesor, porque si cambiamos las placas en un mismo espacio podemos tener errores. Vamos a ver eso enseguida. María Fernanda dice, ¿la placa RH se puede enchapar? Sí, efectivamente. Todas las placas, no solo la placa RH, sino hasta la placa G-Plug estándar. Ambas, todas se pueden enchapar. Lo único que tenemos que garantizar es que las placas cumplan con la rigidez necesaria. El señor Javier Bayona, tengo una pregunta, estamos elaborando un turco, los muros están en bloque, pero el cielo lo vamos a hacer en superboard, va a ir enchapado, ¿qué recomendaciones debería tener para el cielo? Bueno, más adelante vamos a tener el tema de los turcos, esa pregunta te la puedo resolver cuando entremos en ese tema. Vamos a ver aquí el tema de las juntas. Mire, una de las principales de lo que tenemos que tener en cuenta cuando hay un cambio de material, cuando vamos a trabajar con placas de superboard y de yeso, es que la primera condicionante es que tenemos que marcar la junta de dilatación. O sea, son dos materiales de coeficiente de dilatación distinta. Entonces,
no se puede hacer tratamiento a junta invisible cuando tenemos placa de yeso y cuando tenemos placas de superboa. Esa dilatación, cómo la podemos marcar? Esa dilatación la podemos manejar con dilatación plásticas o con sellantes elastoméricos. La pregunta que me hacían hace un momento, ¿cómo marcamos o cómo se maneja la diferencia de cambio de espesor cuando tenemos una placa, por ejemplo, una placa de RH que mide 12.7 y vamos a tener una placa de Superboard que mide 10 milímetros? Eh, aquí lo que hay que tener en cuenta y básicamente es recurrir un poco como a la recursividad de nuestro instalador, y en ese sentido quiero reconocer que hay gente que maneja muy bien este tipo de cambios. Muchos de los que hacen, por ejemplo, para lograr el espesor es que cogen y fijan un nivel de la placa y lo que hacen es por la parte de atrás de la placa generar algún tipo de calza con algún tipo de la misma placa que nos ayude a compensar esos 2 milímetros de espesor. Es una de las formas más prácticas de lograr establecer un nivel y que queden todos nivelados de la misma manera. Lo que sí no es muy recomendable es buscar alcanzar ese nivel a través de lleno de masilla. Todos sabemos que cuando usamos las masillas con demasiado lleno, estas tienden a fisurarse, y sobre todo con el agravante que no les damos el tiempo de fraguado entre las diferentes capas de espesor. Entonces, puede ser también equilibrar ese cambio a través del cambio de la dimensión de las perfilerías. También se hace en obra. O sea, si yo vengo con un perfil más delgado, busco que a través de la combinación de perfiles yo logre establecer ese nivel de cambio. Esas serían como las recomendaciones. Si no se puede a través de elementos, la dilatación plástico, entonces toca hacer ese cambio de dilatación a través de un sellante, de un cordón, de un poliuretano en la junta que nos ayude a disimular ese cambio de nivel entre las placas. Vamos a ver recomendaciones para la impermeabilización de las duchas. Digamos lo que en el tema de las duchas se dan tres casos. El primer caso es cuando el muro de drywall, el muro de sistema seco, arranca directamente desde la losa. Este es un muro embebido antes de fundir el mortero. Aquí vamos a ver el caso. Aquí tenemos la losa acá, la losa de entrepiso, tenemos el mortero de alistado. Esta es la zona de la ducha. Aquí está la zona de la ducha. Acá tenemos el superboard. Acá en la cara, pues, este es un muro que no tiene tuberías. Mire que no hay paso de tubería y por lo tanto en la cara opuesta tenemos placa G-Plug estándar. ¿Cuál es la recomendación para manejar la impermeabilización en este tipo de casos? La idea es pegar, se instala la placa de superboard y se adhiere aquí en este ángulo, se adhiere una tira de manto asfáltico. Ese manto, la recomendación es que como mínimo tenga una altura de 15 centímetros. Y luego de fijado este manto, procedemos a hacer el vaciado del mortero de alistado. Posteriormente, procedemos a colocar el pegante cerámico y así sucesivamente. Luego venimos e instalamos el enchape y el piso acabado de la ducha. Con esto, ¿qué otra medida tomamos? Que es aquí en la cara donde está la placa de G-Plug estándar, también colocamos esa misma tira de manto que se impermeabiliza acá. No necesariamente ya esta no tiene que ser de 15 centímetros, puede ser de unos centímetros menos, básicamente que llegue, digámoslo, hasta el nivel de donde está
el guardaescoba. ¿Qué buscamos aquí? Que si en caso de que por algún motivo se nos presente una filtración o una humedad, este manto nos ayude a contener el paso del agua. Ese es el objetivo. Y que si se da, encontremos la siguiente barrera de protección, que es la otra cara del manto, y de esta manera controlamos la humedad mientras buscamos la forma de repararla. O sea, las humedades uno no se puede quedar con ellas. Las humedades uno las tiene que detectar y tiene que buscar solucionarlas. Pero, pero lo importante es mitigarlas, mitigar su impacto lo más que se pueda. Tenemos el segundo caso, que es un muro, pero sobre el mortero de alistado. En el caso anterior, el muro arrancaba desde acá, desde el nivel de la losa. En este caso, el constructor vació la losa, vació el mortero de alistado, es un proceso, se ve bastante en obra, y procede a hacer lo mismo. Coloca también la misma tira de manto, como les digo, ojalá mínimo de 15 centímetros de alto acá. Se instala sobre la cara donde está la superboa. Recuerden que esta es la zona de ducha. Estamos hablando de la zona de ducha. Y luego vengo con el mortero de pega enchape mejorado con aditivo con látex. Y posteriormente vengo a fijar el revestimiento cerámico y el piso acabado. En este caso, también este muro es un muro sin tubería, no hay paso de tuberías, por lo tanto, en la cara opuesta podemos colocar perfectamente placa G-Plug estándar. Aquí no va el manto. Aquí, ¿por qué no va el manto? Porque se supone que si pasa el agua, pues digamos, nos va a controlar el agua, pero de todas formas se nos va a manifestar que hay un problema y nos va a decir que tenemos que correr a solucionarlo, que nos va a dar tiempo de manejarlo y que el problema está controlado desde el interior de la ducha, pero que hay que tomar una medida correctiva lo más pronto posible. Viene el tercer caso. El tercer caso ya es un muro con bordillo. Ya la gente, el constructor, no solamente vació la losa, vació el mortero de alistado, sino que le hizo un pequeño muro o muro bordillo. Ese bordillito en concreto le ayuda a levanta el muro. Es una solución que se ha visto muy recientemente. Algunas constructoras lo han implementado. Les da mucha más tranquilidad en caso de que se presenten filtraciones, que no haya, por ejemplo, no haya deterioro de las placas y que, digamos, que la humedad no se manifieste en forma acelerada o en forma profusa. Aquí también, al igual que en los otros dos casos anteriores, recurrimos a la instalación de del mismo manto, el mismo manto también de los 15 centímetros, pero ojo, aquí en este caso ponemos el manto primero, vaciamos primero el manto y lo pegamos a la losa y posteriormente vaciamos el mortero de alistado. Luego ponemos el pegante, el adhesivo cerámico con látex y luego viene el enchape. Aquí, en este caso, miren que acá, en este ejemplo de muro, si lleva tubería al interior. Estamos mostrando una tubería en el interior que va pasando por el muro. Entonces, en este caso, en la cara posterior, sí va placa RH. Luego pasamos a la instalación del bordillo y la parte del acabado exterior del muro. Voy a mirar acá a responder algunas inquietudes que me están preguntando. Dice, los perfiles adicionales le dan mayor seguridad a la estructura. Podríamos decir que de alguna manera sí, acuérdense, pero esto es bueno que lo defina alguien
que tenga conocimiento del tema estructural. O sea, no es colocar más refuerzos por colocarlos, es colocarlos que en realidad se necesitan. Me pregunta el señor Juan Carlos Perea, ¿es recomendable armar la estructura a 47 para un panel calibre 20 o 18 estructural? Mira, lo que te puedo contestar es lo siguiente. La estructura, mientras más cerca, aporta más estructuralmente, es mucho más rígida. Eh, Podríamos decir que sí, pero ojo, en esto tiene que ver también con la altura del muro, porque nada me gano con decirle que sí te funciona, pero si de pronto estamos hablando de un muro y puede que suene exagerado, de un muro de 5 metros de altura, yo ya no sé si colocando los parales cada 47 sea suficiente. Entonces, siempre la recomendación de nosotros como ETEC es recurrir a los que manejan el tema de la perfilería. Así como ETEX maneja y conocemos de nuestro tema de las placas, pues en el mercado están los fabricantes de perfilería, que son los que digamos que en este caso nos pueden dar la asesoría adecuada. Me pregunta el señor Manuel Andrés Garzón, ¿qué tiempo de garantía hay de un enchape sobre G-Plaque RH? Mire, el tema de las garantías cualquier fabricante las da sobre el tipo, sobre el manejo sobre la calidad y producción de sus materiales. La garantía del tiempo y de estabilidad de lo que se da, también estabilidad de los sistemas, lo da los contratistas. Pero te voy a contestar de la siguiente manera también esta pregunta. Si se hace un proceso de instalación correcto, adecuado y siguiendo todo el proceso técnico, podemos hablar perfectamente que una placa G-Plaque puede durar perfectamente entre 10, 15 o 20 años. No tiene ningún problema y podríamos hablar que inclusive más. O sea, el sistema Drywall no es un sistema nuevo, es un sistema que tiene más de 140 años a nivel mundial y existen obras y proyectos con ese tipo de antigüedad. Entonces, digamos, lo que hace el sistema Drywall es un sistema para tiempo largo. Me pregunta eh, el señor Libardo Mera, ¿los saunas y un material especial de llenado reemplaza hasta el repello o es por espesor? En los saunas hay un material especial de relleno que reemplaza hasta el repello, es material espesor. Pues ahorita esta pregunta se la quiero más bien tratar cuando entremos al tema de los turcos y a ver si la entendemos un poco más claro. El señor Andrés Cas, hola, buen día. ¿Me puedes dictar el tipo de manto asfáltico? No, o sea, el tipo de manto asfáltico es un manto asfáltico comercial de los que las marcas reconocidas que hay en el mercado. Puede ser un manto de 3 milímetros, manto asfáltico digámoslo, para impermeabilización de cubiertas y tanques, pero no hay una marca así que nosotros recomendamos. Pero es mejor hacer el bordillo en concreto. Me pregunta el señor Fernando González. Mire, el bordillo en concreto es una solución que han tomado algunas constructoras porque porque le ven las ventajas que expuse anteriormente. O sea, queda levantado del piso y digamos los que van más sobre seguro. Desde ese punto de vista es una muy buena opción. Pues el solo levantar el muro, pues nos garantiza, digamos, que si hay una humedad, no, digamos, no va a deteriorar tanto la placa. Entonces, podríamos decir que de las tres puede ser una de las mejores, pero no es la única. Y si quiero ser pues bien claro en eso. La señora Beatriz Pino me pregunta, ¿el manto en el piso de la ducha o completo solo de 15 centímetros? Aclaro, la altura del manto es de 15, la proporción del manto sobre la losa puede ser también puede ser de 10 o de 15 centímetros, pero en la forma vertical para, digámoslo, manejar el salpique
o la presencia de agua por las paredes, sí la recomendamos mínimo de 15 centímetros. Si puede ser de más de 15, mucho mejor. Pregunta el señor Efraín Ramírez, ¿el muro bordillo hasta qué medida? El muro bordillo que hemos visto y que se ha aplicado en obra son bordillos que arrancan aproximadamente de los 8 centímetros. Esa es como la medida más estándar y no sé si obedece de pronto a algún tipo de prefabricado, pues al menos que es lo que hemos visto más acá en la ciudad de Medellín. El señor Carlos Jaramillo, ¿se puede utilizar otro producto a cambio del manto? Ejemplo, paraguas con tela de refuerzo, lo veo perfectamente viable. O sea, el hacer el paraguas con el manto es una forma de ejecutar un manto en obra. Eso es se ha visto y lo hemos conocido otra vez pues por los fabricantes de este tipo de productos como el paraguas, que al mezclarlo con telas de refuerzo, lo que dicen es que están fabricando el manto en obra. Una vez el manto, en vez del manto se podría utilizar impermeabilizante acrílico. Miren, más que utilizar un impermeabilizante acrílico, lo que se busca y utilizar como algún tipo de pintura, lo que se busca es utilizar un material que sea flexible. Entonces, yo ahí sí diría que en vez de usar una pintura para utilizar ahí en el bordillo, donde por ejemplo la pintura se puede fisurar, por decirlo de alguna manera, es más práctico utilizar el manto o usar ese tipo de combinaciones que acaba de preguntar el señor, como el paraguas combinado con materiales de refuerzo. Me encanta la charla, pero tengo humedades en edificios que tienen 10 años de construidos, Superboard y G-Plug. Eh, mm, Le quiero decir, pueden tener problemas. Aquí hay un aspecto y que quiero ser muy claro. O sea, la solución de los problemas de humedad no depende solamente del material. Aquí hay un aspecto que yo diría que es también el otro 50% de la solución, es la mano de obra. O sea, porque nada nos ganamos con que se estén instalando productos y hay que mirar también el proceso de instalación. Eh, Aquí hay el señor Daniel Aguilón, para el área de baños y turco-isanos, ¿qué manto serviría? Eh, mire, eso es parte de la charla anterior, de lo que vamos a ver más adelante, pero para la zona de baños, hablamos es de otro tipo y de turcos, hablamos es más de barreras de vapor, no tanto de mantos. Voy a continuar acá. Las recomendaciones para el manejo de esquinas y perforaciones en zonas húmedas. Miren, es muy importante, no solo, y por eso tiene que ver con la mano de obra. Aquí no es solamente utilizar G-Plug, RH o placa Superboard RH. Viene el otro factor, como les digo, la mano de obra. Y dentro de la mano de obra está, por ejemplo, la utilización en las zonas de baños y zonas húmedas, la utilización de los esquineros y elementos de remate sobre los enchapes. Hay que utilizar elementos de sellos de las esquinas, tanto en las esquinas internas como internas, materiales que sean impermeabilizantes y no como hace mucha gente que lo sella con una simple lechada mejorada con una resina acrílica. Tenemos que usar materiales que sean también flexibles y que ayuden al sello de la superficie. Entonces, por eso aquí dice, al igual que los espacios entre las cerámicas, estos deben ser debidamente sellados con sus respectivos productos para emboquillar. O sea, hay productos en el mercado para hacer o sea, como boquillas que nos garantizan la mejor impermeabilidad de estas esquinas. Hay otro aspecto a tener en cuenta, dice, todas las salidas de conexiones para instalación de griferías deben tener sellos en su perímetro, ya que se convierten en puntos críticos
que debemos dejar totalmente protegidos del ingreso de agua. Es muy común cuando vamos hoy en día a muchos espacios donde hay baños, cocina, grifería, e encontramos que la gente hace los muros en sistema seco y justo por donde sale la tubería para la grifería no tiene ningún tipo de sello. El tubo es ahí totalmente suelto, es con un juego, o cuando no, lo sellan con masilla y le ponen más, inclusive le ponen hasta masilla G-Plug. Señores, esa tubería tiene movimiento, esa tubería puede generar golpe de ariete. Esa tubería, al tener ese movimiento, ese sello perimetral, debemos hacerlo con un material elástico. O sea, eso se debe hacer o con una silicona o con un material a base de poliuretano que permita que el material, que no pase el agua, pero que a la vez no se nos comporte como un sello. Nada de materiales rígidos. Dentro también de la parte residencial, vamos miremos un poco cuál es el manejo con que debemos manejar las cocinas. En las cocinas vamos a encontrar una zona de trabajo donde está la nevera, donde está el pozuelo, donde está la estufa. Y si ven en esta pared vamos a tener recomendamos instalar placas de superboard. ¿Por qué? Porque aquí hay posibilidad de contacto directo con agua y hay posibilidad de trabajo pesado. Entonces, ¿por qué contacto directo con agua? Por el salpicadero, porque hoy en día muchas de las cocinas tienen una tubería de abasto para los refrigeradores, para los nevecones. Entonces, mire, en esta zona marcamos con placa de superboard, pero en la zona no expuesta de la cocina, que es el resto de la cocina, perfectamente podemos trabajar con placas RH. Y volvemos a aplicar el mismo principio que dije anteriormente. Como estos muros son los que llevan las tuberías de abasto para el lavamanos o para la nevera, al tener la tubería de abasto, estos muros deben de llevar placa RH o placa superboard, digámoslo, por ambas caras, para garantizar el manejo de la humedad en caso de una filtración o una rotura. En los muros que no están expuestos por la cara posterior del muro, en la cara contraria a la zona no expuesta, podemos instalar perfectamente placa de yeso estándar. Lo mismo que en este caso. En el residencial también, ¿qué vemos? Cómo manejar las zonas de ropas, las zonas de trabajo. Entonces, para la zona de ropas, aquí podemos decir que perfectamente la zona de ropa es una zona expuesta y es una zona de alto impacto. Entonces, la recomendación es que hacia la zona donde va a estar el trabajo, coloquemos o instalemos placa de superboard en chape. En el muro donde va a estar la red de abastecimiento para el lavadero o para la lavadora, en la cara posterior colocamos la placa RH. Y en los muros que no llevan ningún tipo de tubería, como en estos dos casos, por la cara posterior del muro, la cara contraria a la zona húmeda, colocamos placa estándar. Viene acá un tema que es muy debatido, que nos lo encontramos mucho en los proyectos. Y que creo que es parte de una pregunta que me hacían hace un rato. ¿Qué placa debo instalar cuando voy a instalar un cielo raso? Usted llega y se encuentra teorías de que dice que solamente que en los cielos rasos de los baños solamente debo colocar placa RH. Y llega otra persona que dice, no, yo llevo 20 años en los baños instalando placa estándar y no me ha pasado absolutamente nada. Y la gente nos pregunta, Freddy, ¿cuál tiene la razón? ¿Quién es? ¿Cuál debe usar? Pues lo que hay que decir es que
en este caso, ambos tienen razón. Ambas placas se pueden usar para zonas húmedas, pero ojo, hay que tener en cuenta una diferencia clave y es si el baño tiene buena ventilación o si el baño es sin ventilación. Cuando el baño tiene ventilación, porque tiene extractores o porque tiene ventilación natural, podemos usar perfectamente placa RH. Cuando el baño no tiene ventilación en el cielo, podemos utilizar placa estándar. Pero voy a explicarles cuál es la diferencia, por qué se da esto. Mire, es algo muy sencillo. En todo baño normalmente se genera un fenómeno que se llama condensación. Si muchos habrán observado muchas veces, pues si nos bañamos con agua caliente, no digamos el vapor que generamos, eso es muy normal. Pero ojo, inclusive hay veces hasta cuando no nos bañamos con agua caliente, hasta cuando nos bañamos con agua fría y permanecemos un buen rato en la ducha, normalmente vamos a ver que vamos a salir del baño y los vidrios están empañados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acuérdense que ese vapor, ese aire caliente, siempre tiende a depositarse en las partes altas. Ese aire caliente sube. ¿Y qué es lo que pasa? Acuérdense que les dije hace un rato que las placas RH lo único que tienen es que en su núcleo de yeso tienen como aditivo, tienen silicona, pero que el papel no tiene absolutamente nada. Entonces, ¿qué nos va a pasar si ponemos una placa RH y el baño no tiene ventilación? ¿Qué es lo que va a suceder? Que esa humedad va a tender a permanecer más tiempo retenida cerca a la superficie del cielo raso. ¿Y cuál va a ser normalmente, si pusieran una buena pintura o el instalador, una pintura de buenas propiedades, muy impermeabilizante, pues lo que puede pasar es que se formen goteras y se genere condensación en el cielo raso, listo, sobre la pintura. Pero como lo que normalmente usa el instalador, usan pinturas tipo acrílicas o vinílicas, pero de baja especificación, no de alta especificación, pues digamos lo que esta pintura transpira, la pintura. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la humedad va a traspasar la pintura y va a llegar al papel. Y el papel, como no tiene ninguna protección, el papel sí va a reaccionar. ¿Y cómo va a reaccionar? Reacciona a través de la generación de hongos y manchas. Acuérdense que es papel, es material por alguna forma material vivo. Entonces, si yo tengo un cielo raso con placa RH y no tengo ventilación y favorezco que la humedad se quede más tiempo retenida ahí cerquita al cielo raso, eso va a generar problemas, manchas, hongos, que fue lo que vimos al principio de esta charla. Eso se contrarresta cuando hay buena ventilación. Pero también, ¿qué sucede? Hoy en día los apartamentos son muy pequeños y normalmente muchos de ellos, sobre todo por ejemplo los baños sociales, no tienen ventilación, no tienen ventilación. Entonces, en ese caso, si no tengo ventilación, es mejor instalar placa G-Plug estándar para que la placa de yeso que sí maneja, que no está sellada, que no tiene aditivo y que de cierta manera absorbe esa humedad, pues digamos lo que nos ayude a abstraer la humedad de adentro del baño y llevarla a la parte del plenum, a la parte posterior del cielo raso y facilitándonos que la humedad no se quede retenida tanto tiempo ahí. ¿Qué puede pasar? Obviamente, mire, si yo voy a poner una placa RH en un cielo o una placa estándar, normalmente, y sobre todo se ve en los apartamentos hoy en día en altura, en edificaciones, que
encima del baño, pues está obviamente el baño del apartamento de encima. Y, no, ¿y qué puede suceder? Que en la losa estén los desagües, por ejemplo, de la ducha del vecino de encima. Y que se presenta, sobre todo en apartamentos nuevos, se presentan fisuras, se desemboquillan los desagües de las duchas, entonces le empieza a caer agua al vecino de abajo. ¿Qué va a pasar? Que si tengo en la placa de yeso estándar en el cielo, pues digámoslo que, y goterea y hay una fisura por el vecino de encima, por una falla en el desagüe del vecino, me va a dañar la placa y voy a tener que repararla. Si tengo placa RH, el daño no va a ser tan grave. Si lo reparo rápido, inclusive puedo salvar la placa y solamente voy a tener que recurrir a secar y a limpiar. Entonces, digamos lo que en ese caso ambas placas son susceptibles. Tengo que mirar y el concepto básico es si el baño tiene ventilación o no tiene ventilación, pero se pueden usar ambas soluciones. Eh, para todos los casos anteriores, vuelvo a hacer referencia a las mismas recomendaciones. Primero, y no se les olvide, garantizar una rigidez en la estructura. Tenemos que garantizar la mejor rigidez posible del sistema. Si el muro no es rígido y tiene movimientos, nos empieza a botar los enchapes. El refuerzo perimetral para la placa de Superboard, colocar las placas acordes a si es cara expuesta o no es expuesta, si van tuberías o no van tuberías, utilizar el adhesivo epóxico para la fijación entre las juntas de las placas a fin de garantizar lo que vuelvo y digo, rigidez, utilizar adhesivos para enchapes con látex. No, ojo, no es usar y me perdonan la marca, el pegacor normal, el pegacor que preparan solamente con agua, que es el que usamos sobre el sistema de revoque tradicional. Colocar el encintado o la cinta malla solamente hasta el nivel 2 y hacer el tratamiento de juntas convencional. Vamos a ver en lo institucional. Y espero por aquí responderle la inquietud a la persona que nos estaba hablando sobre las inquietudes del sauna. Mire, vamos a hablar saunas y turco. Aquí vamos a ver primero el sauna. El sauna, la recomendación básica es hacerla toda en Superboard. Los saunas van, por principio, van todo en Superboard. O sea, no recomendamos placas RH para su instalación. ¿Qué recomendamos? Que en el interior, lo que ustedes ven aquí marcado como verde, recomendemos Superboard en chape. ¿Para qué? Para que nos sirva de base para la fijación de la aplicación de los revestimientos de madera, el anclaje de la madera, que se puede fijar a la misma perfilería o a la placa de Superboard. ¿Qué recomendamos? Aquí, mire, la temperatura oscila en un sauna, que es una humedad seca. Las temperaturas aquí oscilan entre 80 y 100 grados de temperatura. Vamos a ver que, ojo, que en la parte posterior de esta placa de Superboard, entre la placa de Superboard y el paral, vamos a hablar de una tela no tejida, de un material que genere barrera de vapor. Lo vamos a explicar en la diapositiva más siguiente. Y en la cara posterior, en la cara externa del muro, hablamos de Superboard en chape. Para la pregunta del cielo, el cielo raso, señores, cielo raso se hace también con placa de Superboard, mínimo de 8 milímetros para la instalación de cielos. ¿Qué estándares y qué especificaciones técnicas deben cumplir los saunas?
debemos tener lo mismo, garantizar, hacemos mucho énfasis en el tema de la rigidez de la estructura, también obviamente volvemos a hacer énfasis en el tema del refuerzo perimetral y mire, aparece acá el concepto de barrera de humedad. Aquí dice tela asfáltica Texa. Más que hablar de una marca, hablamos es de un material, ojo, señores, que no deja pasar el agua, pero deja pasar el vapor. Eso lo que hace, eso nos ayuda a controlar el efecto de condensación hacia el interior de los muros. Eso es lo que buscamos, controlar que en el interior del muro haya vapor y se generen fenómenos de condensación. Para eso es esa barrera de vapor. En el mercado hay diferentes marcas, hay diferentes tipos. Hay una que se llama, aquí hablamos de Tecla, pero hay una que se llama, que llaman genéricamente Tyvek, que es también de 3M y todo eso. Y hay una cosa que es importante y que quiero hacer énfasis y tampoco digamos, lo hablé en la parte anterior. Y ojo, señores, es supremamente importante el sellado y la impermeabilización, el sellado de la placa de Superboard. Las placas de Superboard, ojo, señores, se sellan por la parte de adelante, por la parte de atrás y por los cantos. Ojalá, ideal sería que cuando llegue el material a la obra, procedamos desde el mismo, antes de pasarla a llevarla al sitio donde la van a instalar, hacer este sello con las resinas acrílicas. Ese sello se hace con una resina acrílica que tenga como mínimo un 50% de contenido de sólidos. En el mercado hay varios, hay uno que se llama Acrylicor 50, hay resinas acrílicas de Sika, de Toxem, la que ustedes quieran. Lo único que les pido es que cuando revisen el frasquito, si sea una marca reconocida, le garanticen que tiene un 50% de contenido de sólidos. Y eso lo pueden diluir 1:4. Esa dilución se aplica sobre la Superboard y con eso estamos hablando de sellar la superficie. ¿Para qué? Para evitar que la Superboard nos absorba agua y empiece a generar cambios de volumen. Vuelvo y hago la salvedad. La Superboard, si le entra agua, no se va a deteriorar, no se va a degradar, digámoslo así, no se va a deshacer, como le puede suceder a otros materiales. Pero él sí, si le entra agua, sí genera movimientos. Y si la Superboard se nos empieza a mover, es donde también se empiezan a caer los enchapes. Entonces, es por eso y es para evitar que genere ese efecto, es que se recomienda hacer el sello de la superficie. Las dilataciones de los 3 milímetros. Los turcos. En el tema de los turcos, acuérdense, aquí estamos hablando de todo este tipo de construcción siempre hecha en sistema seco. O sea, aquí no estamos hablando de combinarlo con sistema tradicional. Estamos pensando en muros fabricados totalmente en sistema seco. En el turco procedemos al mismo caso que en el sauna, usamos también Superboard enchape al interior del turco. En la cara posterior usamos Superboard juntas o Superboard estándar, de acuerdo pues al requerimiento que se tenga para el acabado exterior. Y volvemos a hablar de la barrera de vapor entre perfiles, lo mismo, para evitar que se nos genere condensación hacia el interior del muro. Aquí hay una cosa, aquí las temperaturas no son tan altas en los turcos, la temperatura puede ser un poco más baja, oscila entre 60 y 70%, pero ojo, si hay más vapor, hay más, digamos lo que es un vapor más húmedo, en el otro es un vapor, me disculpan el término, pero es un vapor más seco. Se usa Superboard para enchaparlo. En los cielos rasos, ojo, en el cielo raso también vamos a usar Superboard de 8 milímetros. Aquí también quiero hacer una recomendación. Obviamente vamos a hacer un cielo raso que va a tener una carga, que va a tener un enchape. Entonces,
es recomendable que la estructura del cielo raso tenga también un análisis estructural por parte de alguien experto en el tema de perfilería, para que nos recomiende la perfilería adecuada, para que nos diga si la perfilería tiene que tener mayor calibre, para que nos diga si en vez de usar, por ejemplo, por decir algo, usar ángulos, vamos a tener que usar viguetas como cuelgas, para que nos diga si las omegas no pueden ir a 61 y no que van a tener que ir cada 47 y así sucesivamente. Eso no lo definimos desde ETEX. Nosotros no somos expertos en perfilería. Nosotros conocemos de placas de sistema seco, más no somos fabricantes de perfil, entonces digamos lo que no somos los que hacemos eso. Pero ustedes saben que quiénes son los expertos en esos temas, entonces siempre la recomendación es que recurramos a ellos. ¿Para qué? Para que el peso que va a soportar ese cielo raso nos garantice y también mirar la forma como podemos anclar los enchapes de manera que hoy o mañana no se vayan a desprender. Lo más seguro vamos a necesitar anclajes mecánicos para ayudarle un poco a sostener el enchape, pero es viable. La recomendación, las especificaciones técnicas es la misma que hemos venido trabajando. Garantizar rigidez del sistema de la estructura con una rigidez de L sobre 360. Vamos a necesitar la riostra. Vamos a necesitar estructura, perfilería mucho más cerca, por debajo de 61 centímetros. Vamos a tener que necesitarla cada 48,8. Vamos a necesitarla cada 47. Vamos a necesitar la barrera de humedad. Vamos a necesitar la superboard hinchada por la cara expuesta y vamos a requerir el sello de la placa. Voy a mirar aquí un poco las preguntas para ir resolviendo inquietudes. Dice acá el señor Edwin Trujillo, dice una pequeña inclinación en el cielo ayuda a controlar las aguas que se generan por la condensación. Yo diría que sí. Hay un principio que se maneja, digámoslo, en el tema de las cubiertas, es un principio de construcción. Una buena impermeabilización es tener una buena pendiente. Obviamente, mientras la pendiente del cielo nos ayude a que el agua no se quede retenida y baje lo más rápido posible, va a ser una muy buena solución. La señora Gloria Adelaida Niño, ¿sería mejor utilizar placa de fibrocemento? No, a ver, en ambos casos ambas placas son adecuadas. Lo que pasa es que hay que saber bajo qué circunstancias utilizo una o la otra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es en una zona no expuesta, pues digámoslo que si pongo superboard, no me va a hacer daño, o sea, no va a ser contraproducente. Pero acuérdense que aquí también hay un factor y es un factor que digamos que también es parte de la asesoría que da ETEX, es que las soluciones tienen que ser también acordes en su debida proporción a la necesidad del cliente. Entonces, pues sí, yo le podría decir que sí funciona, pero obviamente está comprando un producto que es más costoso y que puede usar una placa RH y le va a servir para lo mismo en ese caso. Pero si es en la ducha, obviamente en la ducha sí no le recomendaría una placa de yeso RH. El señor dice, Andrés, ¿cuál es la deflexión máxima permisible? La deflexión máxima admisible de la que estamos hablando ahí es de L sobre 360. O sea, es lo máximo que digamos que el muro, va a tratar también de aclararlo. El muro, imagínense en un muro al cual yo le voy a colocar un empuje, a un muro de 360. Vuelvo y pongo el ejemplo. A un muro de 360. Si yo le coloco una carga, un empuje lateral, y él se me desplaza de su eje, se me puede desplazar máximo 1 centímetro. Eso es lo máximo que estamos diciendo. Es más, si alguno tiene una calculadora a la mano, haga la cuenta.
si cogemos ese mismo muro de 360 y no lo divida por 360, divídalo por 480, les va a dar, si no estoy mal, puede que me equivoque, les da más o menos que el desplazamiento de ese eje va a ser apenas de 6 o 7 milímetros. O sea, el muro es más rígido, todavía hace que se desplace mucho menos de su eje. Obviamente, en condiciones técnicas, ese sería todavía mejor que el de 360. Lo que sí no puede hacer, o lo que no puede ser, es que cuando hagamos el ejercicio, por ejemplo, de coger el muro de 360 y divídanlo por 240, ojo, 240 o 360 es una unidad. Lo divide, ya no le va a dar 1 centímetro, puede que le dé que la deflexión va a ser de 1.3 milímetros, 1.4. O sea, mire, se está moviendo mucho más de su eje, se está desplazando más. O sea, el muro es más flexible y lo que queremos no es que el muro sea más flexible, lo que queremos es que el muro sea más rígido. Entonces, por eso cuando a la pregunta que me hacen sobre la deflexión, pues diría que la recomendación recomendable debería ser L sobre 360. Dice acá, me pregunta el señor Jorge Martínez, ¿esto aplicaría para sitios con aguas termales? Perfectamente, no tiene ningún problema. Por las temperaturas, no hay ningún problema porque el material va a estar protegido, va a tener resistencia. Acuérdese que como mínimo va a tener enchape o va a tener alguna pintura tipo epóxica, todo eso no afectaría para nada. El señor Juan Guillermo Ríos dice, cuando se habla de acabado nivel 2, se refiere al 10, 20, 30. No, mire, cuando yo hablo de nivel de acabado 2 en Drywall, y los invito si quieren a que pueden mirar un poco en internet, uno en Google, busquen niveles de acabado en Drywall. En Drywall, en sistemas secos, son 6 niveles de acabado. El nivel de acabado 0 es aquel donde la placa está pegada y solamente tiene tornillos. Y no tienen ni masillado, no tiene las cabezas tapadas. Ese es el nivel 0. Y llega hasta el nivel 5, donde el nivel 5 es yo masillo y cubro todas las cabezas y las juntas de las juntas de las placas, y luego inclusive hasta aplico 2 capas adicionales de masilla en un sentido y en otro. O sea, entonces eso es una escala valorativa de acabado. Cuando yo hablo, cuando hablamos de nivel de acabado 0, como les digo, es nivel de acabado solamente tornillos y cabezas sin nada. Nivel de acabado 1 es simplemente colocado las placas pegadas y una capa de masilla sobre las juntas y tapado de cabezas. Y nivel de acabado 2 es masilladas las juntas y pegada la cinta. O sea, como vamos a enchapar, solamente llegamos hasta ahí. Ahí paramos. ¿Para qué vamos a colocarle otro nivel de acabado 3 o nivel de acabado 4 o 5? Entre otras cosas, pues es muy común, y como complemento al anterior, que en el drywall, en lo más tradicional, lo que ustedes ven en cielos rasos y acabado, el más comercial es el nivel de acabado 4. El señor Andrés Vázquez me pregunta, 8 milímetros para cielo y de 10 muros y de 10 en adelante para muros. Mire, para este tipo de saunas y de enchapes y de acabado, sí recomendamos 8. ¿Por qué? Por el peso que va a tener el material. Entonces, ahí no recomendaríamos 6 milímetros. Y para los muros, hablamos de superboard de 10 milímetros, contando con el acabado y con el enchape. En muros, dependiendo de lo que defina el especificador y la separación de la estructura, obviamente, si podemos tener
parales mucho más cerca, dependiendo, ojo, si vamos a hacer, voy a exagerar, voy a poner un turco y no va a ir enchapado, sino que va a ir con una pintura epóxica, que también las usan para los turcos, pinturas epóxicas, podríamos hablar de Superboard de 8. Pero aquí, como en el caso estamos hablando siempre en chapes, hablamos de Superboard de 10. Dice acá, el señor Jesús Omar Pantoja, estoy construyendo un baño con tina. ¿Puedo utilizar manto fiberglass para controlar la humedad en los muros antes de enchapar? Perfectamente, no tiene ningún problema. Si lo desea, si le da tranquilidad y adhiere el enchape, no, no le vemos ningún problema. Le recomendaría de todas formas que pregunte con Fiberglass cómo sería la adherencia de, por ejemplo, de los adhesivos sobre el manto. Es mejor tener el concepto de ellos. Dice, ¿cómo sería la instalación de placas en partes donde manejan aguas termales, ejemplo Manizales? No varía mucho con respecto a lo anterior. Pues sabemos que las aguas termales vienen con más componentes químicos que una agua normal. Hay que tenerlo en cuenta. Pero acuérdense que aquí tenemos una cosa básica, o sea, el agua va a llegar esporádicamente al superboard. Lo ideal es que no llegue. Entonces, por eso siempre, como vamos a protegerla, vamos a sellarla y la vamos a sellar muy bien en todo el perímetro. Ojo, inclusive después de cortada, la recomendación es que volvamos a sellar las partes por donde se hizo el corte, las caras, para evitar que llegue la humedad. Entonces, requerimientos adicionales por ser aguas de termales no la va a tener, por la temperatura absolutamente tampoco. Acuérdese, y miren, toda esta charla lo hemos dicho, es importantísimo que el pegante tenga látex, o sea, tenga una resina acrílica que nos ayuda a darle mayor impermeabilidad, que los emboquillados sean también impermeables. Entonces, digamos que todo eso va a ayudar a proteger mucho la llegada del agua directamente hasta la superficie. Dice el señor Orlando Antonio Jiménez, si estamos en diferentes climas, ¿hay recomendaciones? No, absolutamente en este caso no. El material y las placas quedan tan protegidas que no lo tiene por qué afectar la humedad. En el caso, pero eso sería un tema de otra charla, si fuéramos a hablar de cielos rasos, sí habría que tener en cuenta condiciones de clima. De pronto aquí hay un cielo raso y lo vimos en esta charla, y de pronto la recomendación es que cuando para temas de climas donde haya también humedad relativa, de pronto la perfilería está mucho más cerca. Pero en general no tiene incidencia ni sobre el superboard ni sobre las placas de yeso. Dice, ¿qué es más recomendado para la lámina enchapada, la cinta de papel o la cinta malla? Eso lo pregunta el señor Manuel Andrés. Mire, hay que tener clara una cosa. La cinta de papel es para la placa de yeso, G-Plaque, y la cinta malla es solo para superboard. O sea, yo si uso Superboard, tengo que poner cinta malla. Y si uso placa de yeso, uso cinta de papel. No es ni lo uno ni lo otro, dependiendo de la placa que vamos a utilizar. Dice el señor Ricardo Forero. Buenos días. ¿Qué tan recomendable es imprimar o sellar por el revés antes de emplacar con un impermeabilizante para lograr una mejor repelencia al agua? No, lo vamos a ver enseguida. Enseguida vamos a ver una cosa que se llama muros de limpieza y donde vamos a hablar es de impermeabilizar la placa. Obviamente, la impermeabilización es un sistema mucho más seguro, mucho más eficaz que el simple sellado. Si lo quieren hacer y les queda fácil, maravilloso, dice.
El señor Fran Paz, para Superboard es cinta malla y para drywall cinta de papel, sí, efectivamente, que fue lo que acabé de decir. Bueno, vamos a continuar para ir dando término a esta presentación. En lo institucional vamos a hablar también de las especificaciones para las zonas de piscina, zonas interiores. Miren, acá tenemos que alrededor de la piscina, lo recomendable es para esta zona y sobre todo hoy en día que se acostumbra mucho piscinas cerradas, no se están viendo mucho, no se están viendo mucho al interior de apartamentos, al interior de edificaciones. Entonces, por temas de humedad que propicia la misma piscina, la piscina empieza a evaporar por estar cerrada y por calentar un poco el aire, podemos tener humedad relativa más alta, entonces lo recomendable es Superboa. Además también normalmente puede ser una piscina expuesta también a impactos. Entonces la recomendación es que alrededor de los muros de la piscina se haga con Superboa y se haga con Superboard estándar o con Superboard juntas. ¿Para qué? Para mejorar el acabado, la apariencia, el tratamiento de juntas en esta área. Pero para las zonas de vestier y baños, la recomendación es que hacia el interior lo manejemos con Superboard en chape. Por una parte, porque normalmente estas zonas van revestidas con revestimiento cerámico, entonces la Superboard enchape nos garantiza una mejor adherencia del enchape. Y se recomienda Superboard porque, mira, aunque ustedes dirán, pero bueno, esta no es zona expuesta, ¿por qué no poner, por ejemplo, placa RH acá? Aquí hay una consideración que hay que tener en cuenta, es que normalmente estos baños son públicos, o sea, estos no son los baños de un apartamento. Y como sucede cuando los baños son públicos, están más expuestos llamémoslo de una forma dura, a vandalismo. Entonces, lo que se busca cuando ponemos Superboard interior es que le demos un poco mayor de resistencia al trabajo pesado, al vandalismo que se pueda presentar en este tipo de espacios de los baños. Eh, la especificación técnica sigue siendo la misma, por eso les dije durante toda la charla, vamos a ser muy enfáticos en la rigidez de la estructura, en las riostras, en el perímetro de las placas, en usar Superboard en chape de 10 milímetros para las zonas húmedas, en los cielos rasos Superboard estándar. Aquí no hablamos de placa de yeso porque como les digo, si es una piscina que está cerrada, va, va a tender a generar mayor humedad y tiene un mejor comportamiento el Superboard en ese caso. Se usa Superboard enchape para las caras expuestas o no expuestas, el adhesivo epóxico para la fijación de las placas y el acabado en los cielos se hace también la impermeabilización de las placas de Superboard tanto en los bordes como en los biselados. El tratamiento de juntas en zonas húmedas se hace con las masillas tradicionales, no se requiere ninguna masilla resistente a la humedad, se puede usar el conjunto de masillas G-Plaque para las placas de yeso o la masilla Superboard para el caso donde se use masilla Superboard. La masilla en polvo se puede utilizar perfectamente también en este caso. Recuerden que la recomendación de ETEX para el manejo de masillas es usar la combinación de usar masilla en polvo con masilla en pasta. Tiene varios beneficios. Uno de los principales beneficios es que ayuda para que el instalador dé los tiempos de secado adecuado entre capa y capa. La recomendación nuestra es que las dos primeras capas la demos con masilla en polvo. Acuérdense que la masilla en polvo nuestra tiene un secado de entre 90 y 120 minutos entre capa y capa. Eso es un tiempo suficiente para que el instalador pueda aplicar sus dos capas y al final del día pueda dar la última capa con masilla en pasta que le va a facilitar mucho más el tema del acabado.
Entonces podemos decir que en un día podemos coger áreas y al final del día estarla entregando con la última capa para que esta masilla tenga el tiempo suficiente de fraguado. Acuérdense que las masillas en pasta, el tiempo de fraguado está entre 8 y 12 horas de secado entre capa y capa. Uno de los problemas que ocurre muchas veces en obra es que el instalador no respeta estos tiempos y esto genera patologías en el sistema. Por eso es que se rechupa la cinta, se embomban las cintas, se desprenden las cintas. Todo causa muchas veces de que el tiempo de secado entre capa y capa no lo respetamos. Y como normalmente, como para un nivel de acabado comercial, que llamamos nivel de acabado 4, estamos hablando de aproximadamente 3 capas de masilla, pues por eso hacemos la recomendación de usar esta combinación, las 2 primeras capas de masilla en polvo y la última capa de masilla en pasta. Y viene el segundo aspecto a favor del sistema, es que se logran economías. O sea, si ustedes hacen análisis de consumos y rendimientos y costos por metro cuadrado, ven que el costo baja considerablemente a cuando hago todo el proceso solamente con masilla en pasta. Nos preguntan constantemente que si para las zonas húmedas podemos usar revoque en seco. Perfectamente. Podemos usar el pegamento. En las zonas no expuestas y necesitamos, tenemos mampostería y necesitamos pegar las placas RH, funciona perfectamente. Vuelve el mismo concepto que hemos hablado en toda esta charla. La idea acá es prevenir al máximo y controlar y hacer todo el proceso para que, digamos, lo que el agua no llegue a la parte posterior del muro. Si se hace todo el proceso con juicio, o sea, no va a tener por qué llegar humedad al pegamento y como no llega humedad al pegamento, pues no tiene por qué verse afectado. Puedo pegar las placas RH y obviamente ustedes saben que se puede pegar las placas estándar. En esta charla les dije, les hablé de que los balcones se consideran zonas húmedas y este es en realidad, este es el concepto importante, es ese. ¿Por qué un exterior? Porque un balcón se considera zona húmeda. Se considera zona húmeda porque obviamente, pues primero que todo puede estar en contacto directo con el agua en caso de lluvia. O segundo, porque también se ve afectado por factores de condensación, de cambios de humedad relativa a la intemperie. De hecho, tengan muy presente esto. No es lo mismo la humedad o los cambios de temperatura al interior del apartamento, o sea, digámoslo así, de la vidriera para adentro o de la ventana para adentro que de la ventana para afuera. Las temperaturas y los cambios térmicos al interior en un apartamento son muy estables. En cambio, en un exterior los cambios de temperatura son muy bruscos. Hay zonas del país, por ejemplo, donde normalmente a las 4 de la mañana la temperatura puede bajar perfectamente a 14, 17 grados y a las 12 del día sube perfectamente a 35 y 36 grados. Ese cambio, ese gradiente tan brusco de temperatura genera fenómenos de condensación, genera fenómenos de vapor, que muchas veces nosotros como seres humanos lo vemos reflejado en que sentimos bochorno, como decimos normalmente. Ese bochorno es simplemente que hay humedad en el aire, que hay humedad en el medio ambiente. Entonces, las consideraciones que hay que tener en cuenta, y basado en todo lo que hemos visto en esta charla, de controlar la condensación, que no se deposite en la parte alta del cielo raso, pues la idea es que las placas, usar las placas adecuadas para exteriores. Entonces, lo primero, para las paredes expuestas, las que reciben, digamos, salpicadura, agua y de contacto directo con agua, lo ideal es usar placas de superboard estándar
y obviamente como para fachadas y va a estar expuesta a cargas de viento, estamos hablando de superboard de 10 milímetros. Para las caras opuestas sin tubería, en el interior del muro podemos usar placas estándar o placas de superboard de 8 milímetros. Para los muros o las caras con tuberías, usar placas RH o placas estándar. Y ojo, en los cielos rasos, aquí viene un aspecto muy importante. Los cielos rasos en exteriores, llámese en balcones, corredores, la recomendación es usar placas de superboard estándar o juntas de 8 milímetros, no placas de yeso. Es muy común, se da mucho en el mercado, que en las obras la gente llegue y pone en los balcones placa RH. Eso es un concepto erróneo porque está pasando y va a pasar lo mismo que les hablé cuando pasaba con el cielo raso en el baño. En el baño hay un factor que uno aquí podría decir, pero aquí hay ventilación. Sí, aquí hay ventilación. Pero ojo, también hay con los cambios de temperatura se dan todos los días y son más bruscos. Y ese cambio constante y permanente va a hacer que la humedad sea más constante sobre la superficie. Entonces volvemos, hablamos de superboard para que se nos genere mejor comportamiento al exterior. En las paredes, acabados de las paredes, sistema de superboard juntas invisibles. Y obviamente viene el acabado de cielo raso, ya sea con el sistema de masilla superboard, con el adhesivo epóxico. Y ojo, con el requerimiento técnico adecuado de la estructura para que no soporte las cargas de viento que puedan tener incidencias sobre el cielo raso. Y por último, tenemos los muros de limpieza. Los muros de limpieza que se utilizan mucho en semisótanos o sótanos, que lo que hacen básicamente, digámoslos, es garantizarnos y protegernos de la humedad del terreno. Aquí vemos, aquí voy a dibujar, aquí vemos un terreno que digamos lo que de alguna manera nos llora, nos bota agua constantemente. El muro está filtrando. Aquí hay un desagüe, un sitio donde se recogen estas aguas. ¿Y qué es lo que normalmente queremos? Queremos que esto no quede expuesto. Entonces, a lo que recurrimos en muchos de los casos es a poner una placa de superboard que, ojo, miren, no llega ni al piso ni llega a la parte superior. ¿Para generar qué? Para generar corrientes de aire, o sea, que haya una ventilación, digámoslo de alguna manera, que entre aire por acá, que entre aire por esta parte y vuelva y salga. Se generan esos espacios de ventilación. Aquí la placa, aquí la recomendación es que esta placa, al menos por la cara que da hacia el muro, esté impermeabilizada. Ahí sí, si hablamos de usar un impermeabilizante, usar, como decía alguien por ahí, un paraguas o algo así. Y ojalá también generar una impermeabilización sobre la estructura para que obviamente, pues, aunque la perfilería es galvanizada, recuerden que cuando colocamos un tornillo afectamos ese galvanizado, dañamos el galvanizado que protege el acero. Entonces, lo ideal es hacer una protección, ayudarle al perfil protegiéndolo. Con eso hacemos que estos lugares permanezcan mucho más secos y digamos que no generen malos olores y tengan una apariencia mucho más expuesta. Y ya por la cara posterior, por la parte de adelante, perfectamente se puede hacer el tratamiento de juntas convencional.
Eh, pues hasta acá es la presentación nuestra. Voy acá a leer algunas preguntas que no hemos leído, pero vamos a resolverlas. El señor Ricardo Forero pregunta, para el tratamiento de juntas de superboard, ¿qué tan recomendable es usar un cordón de silicona en las juntas antes de instalar la cinta y la primera mano de masilla? No. Eh, nosotros, esa combinación, son dos materiales, mire, la silicona, las masillas, de hecho, la parte de las masillas del mercado y las masillas de superboard son elásticas. Tienen el mismo factor de elongación y el mismo factor de contracción. Se va a mover parejo. Si yo coloco una silicona, yo no puedo garantizar que tenga el mismo factor de elongación. Puede inclusive hasta ser más flexible, pero no se va a mover a la par que como se mueve la masilla en pasta. Adicional a eso, hay que mirar cómo es la adherencia sobre la silicona. Entonces, ese concepto de instalar silicona primero, cordón de silicona y luego masilla, decimos que no es recomendable, no sería lo óptimo. Aquí se me vinieron todos, ¿o qué? La pregunta. Un segundo, por favor. Un momento acá. Pregunta el señor Robinson Gutiérrez, ¿cuál es el Superboard en Chape y cuáles son las medidas y los formatos? El Superboard en Chape es una de las 9 referencias de Superboard que tenemos. El Superboard en Chape es un Superboard que tiene una de sus caras con una apariencia tipo waffle, o llamémoslo de otra manera, muy parecida a la misma textura que trae los enchapes por la parte de atrás para, eh, para mejorar la adherencia. O sea, tiene una textura que facilita la fijación del enchape. El formato viene en espesores desde 8 milímetros de espesor, viene de 8 y 10 milímetros de espesor y las medidas vienen de 1,22 por 2,44. El señor Carlos Jaramillo pregunta, ¿para fachada se debe dilatar cada cuánto la placa de Superboard? Bueno, este es tema de otra charla, pero le voy a contestar. Las placas de Superboard se deben dilatar cuando es junta invisible. No deben ser tramos de más de 4,88 en ambos sentidos, en sentido horizontal o vertical. Y se debe dilatar cada vez que hay juntas de construcción. Me pregunta la señora Beatriz Patiño, ¿cuánto es el tiempo del secado de la masilla en polvo? La masilla de secado en polvo, como lo dije también en la charla, oscila aproximadamente entre 90 y 120 minutos de fraguado entre capa y capa. La señora Noemi Guevara, ¿cómo funciona el revoque en seco con Superboard por temas de la placa en comparación con el yeso? No recomendamos la fijación de placas de Superboard con el revoque en seco. Eso es una cosa que todavía hoy en día no tenemos avalado por parte de nuestra área técnica. El señor Ricardo Forero pregunta, para el tratamiento de juntas de Superboard, ¿qué tan recomendable es usar cordón de silicona en juntas antes de instalar la cinta y la primera mano de masilla? Bueno, ya lo contestamos. Me pregunta el señor Efraín Ramírez que si en balcones se puede placa de Superboard de 6 milímetros. Miren, las placas de Superboard de 6 milímetros se pueden utilizar para cielos rasos, pero obviamente si vamos a instalar placas de Superboard de 6 milímetros en un cielo raso, lo más seguro la estructura va a ser mucho más cerca, o sea,
podríamos estar hablando que inclusive que tendríamos que estar instalando las omegas cada 47. Entonces, ahí está. Y fuera de eso, pues digamos lo que no le podríamos fijar ningún enchape. Eh, Me pregunta Francois Arango, no quiero que esta pregunta sea de discusión, pero ¿por qué la empresa produce producto de placas, nos da especificación de perfilería, ya que se conoce el peso de la placa, el peso del pegante y el enchape y además el comportamiento de la misma placa en cada actividad que se realiza? No damos especificación porque no somos expertos en el tema, porque el tema de la perfilería es un tema de ingeniería y como tema de ingeniería debe ser manejado por los que para esos casos tienen asesores y recomendaciones adecuadas. Eso es como también le contesto de la siguiente manera. Por ejemplo, los que fabrican perfilería no pueden o no deben recomendar el tipo de placa adecuada que se debe usar para determinado caso. O sea, el mundo del drywall es bastante amplio, es un mundo que requiere estudio y digamos lo que cada área se especializa en lo que conoce. Entonces, es por eso que no entramos a hacer recomendaciones de tipo técnico en perfilería. ¿Cómo hacer que las microfisuras no se den tanto en cielos rasos y balcones y además ya que tiende a pasar mucho? Es una de las causas de las microfisuras. Mire, las fisuraciones, primero, ¿qué me está mostrando? Cuando un material se fisura, me está mostrando que hay movimientos. Y cuando hay movimientos, hay varios factores. O puede ser que la estructura es flexible, se está moviendo más de lo necesario, o como dice usted, en el caso de microfisuras, si estoy tomándolo como si fuera para el tema de las masillas, se puede presentar lo que les digo, procesos muy acelerados de instalación. Vuelvo y hago mucho énfasis. El éxito del sistema no depende solamente de la calidad del material, depende en gran parte de la experiencia, del profesionalismo de quien lo instala y obviamente hasta de la persona que lo contrata, porque yo no puedo permitir que un instalador, que si yo sé que una masilla en pasta me requiere 8 horas de secado entre capa y capa, el instalador me esté dando acabados a las 2 horas, porque está afectando el proceso. Y eso, el problema de eso es que eso no se ve inmediatamente, eso se ve solamente en el tiempo. Entonces, el tema de las microfisuras tiene que ver muchas veces con esos factores, movimiento, me dice, se está moviendo algo, se está moviendo la estructura, se está moviendo el material. Si la placa superboa no queda bien sellada y hay humedad, ella empieza a moverse, a hincharse y empieza a generar cambios de volumen, entonces empieza a aparecer las microfisuras. El señor Calucho García, para un cuarto útil, ¿qué me recomienda instalar? Yo le recomendaría para un cuarto útil Superboard. ¿Por qué? Porque los cuartos útiles normalmente guardamos cajas, guardamos herramientas, guardamos equipos. Entonces es un espacio que puede estar más expuesto a impactos. ¿Qué distancia se deja del piso? Bueno, válida esa pregunta. Y no lo hicimos ahí. Cuando yo instalo placas de yeso Superboard, la recomendación es que sobre el nivel del piso de acabado, del nivel ya de la cerámica, baldosa o porcelanato, lo que hayan usar de piso, la placa no debe pegar, no debe quedar tocando esa superficie. Las placas tienen que quedar levantadas 1 centímetro del piso. Y la última, el señor Antonio Israel, si uso cinta de papel, en todos los casos, ¿cómo es? Si no uso cinta de papel en todos los casos, ¿qué puedo usar? No. Cinta de papel para placa de yeso y cinta de fibra de vidrio para Superboard. No, no hay otra recomendación, no hay otra cosa que tengamos explorado hasta el momento. Bueno, no veo más preguntas. Les agradezco mucho el tiempo. Espero que les haya servido y que nos veamos la próxima vez.
Muchas gracias.